En el proceso de consolidación de las compañías, lo que hace el programa es consolidar varias compañías o juntar varias compañías para que se lleve a una sola. ¿Esto en qué momento? En el momento en que de pronto haya una empresa que maneje varias compañías por centro de costos y quiere unificar entonces esas compañías. Ahí lo que hace el programa es que le señalemos cuáles son las compañías que vamos a consolidar y a cuál es la que vamos a llevar a consolidar. Acá simplemente le damos a aceptar y el programa lo que hace es juntar la información de estas dos compañías que escogimos y llevarlas a una sola compañía. El otro proceso que vamos a mirar en este video es el proceso de cálculo de porcentaje de retención en la fuente. Este cálculo de porcentaje de retención en la fuente o este proceso lo que permite por medio de esta opción es generar un informe donde es posible conocer el valor del porcentaje de retención que se le aplicará a los empleados por los siguientes 6 meses para aquel que los tenga matriculado en el método 2 en retención en la fuente. Donde lo vemos en el empleado por archivos básicos empleados. En la pestaña de información económica es donde lo tenemos marcado, si es método 1 o método 2. En este caso son los que están matriculados con el método 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que el programa lo hace? Selecciona por todos, por turno, por NID o por cédula, por centro de costos o por sección. Acá sí está agrupado o cómo queremos generar el informe, si es agrupado por NID, por turno, por centro de costos o por sección. Acá lo que nos habilita los campos, cuando yo le doy por cédula, le voy a decir cuáles son, desde dónde hasta dónde. O si le digo que a todos los empleados, es porque tengo matriculados a todos. O si le digo que es por nido por cédula a un solo empleado, le digo que es a ese solo empleado. Acá la opción de resumido o detallado, como quiero generar yo ese informe, si resumido o detallado. Y acá la fecha de corte, o sea, la fecha en que yo voy a hacer el corte. Recuerden que lo que yo les indiqué es que es para los últimos 6 meses de los empleados. Entonces, que tengan método 2. Acá, retención en la fuente por VT y si queremos guardar el informe. Esto entonces para efecto del informe como tal, en el cual nos permite visualizar los empleados con los cuales los 6 últimos meses tengan matriculado el método 2, cuál es el porcentaje de retención que se les va a aplicar. Luego, nosotros también tenemos acá un proceso que se llama cálculo promedio de salud. Este cálculo promedio de salud, nos permite mirar los aportes anteriores de salud del empleado para un año determinado. Este es el promedio mensual de aportes de salud que el año anterior que se necesita para calcular la base de la retención en la fuente en el momento de hacer la liquidación del periodo de nómina, esto según el decreto 2271 de junio del 2009. El cálculo se guarda en la tabla de empleados cuando yo hago este proceso de cálculo del promedio. Él se guarda en la tabla de los empleados por archivos básicos, empleados, en la pestaña de seguridad social, donde dice el valor. Luego, esta información de estos aportes de mes a mes en el archivo de prestación del prestacional por la opción de archivos básicos, prestaciones sociales prestacional. Luego de ingresar la información, entonces corremos entonces este proceso
Y así el programa actualiza como todos los campos y calcula ese promedio que se va a utilizar. Cuando nosotros hacemos ese proceso de cálculo de promedio de salud, él nos dice cuál es el cálculo que se va a realizar y sobre qué. Y mire que nos sale la alerta que debemos de haber cerrado todos los meses antes de hacer este proceso de cálculo. Este proceso, como les digo, verifica entonces todos los registros de aportes de salud del empleado que deben de incluir en este proceso. Él me toma entonces la tabla de liquidación de la seguridad social de por allá de por archivos básicos, archivos adicionales, seguridad social. Entonces acá es del que me toma toda la información para este proceso. Luego nosotros tenemos acá el proceso de traslado de administradoras. Este proceso de traslado de administradoras es si un empleado tiene traslado de administradoras, llamamos al empleado, luego cuál es la administradora que vamos a trasladar, si es salud o pensión, y acá cuál es la administradora actual del empleado y a cuál administradora se va a pasar. Y acá qué fecha de traslado. Esta fecha de traslado es porque debe de quedar registrada dentro de la bitácora para los informes de UGPP. Tenemos también el proceso de aumentos convencionales. ¿Qué nos permite esta opción? Esta opción nos permite un aumento o realizar los aumentos salariales en un porcentaje específico, ya sea por grupos de empleados, ya sea por centro de costos, por secciones, por oficios o por turnos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que yo le voy a subir a cada uno de los empleados? Además, entonces, nos permite de pronto hacer como una visualización de los aumentos sin necesidad de grabarlos. Simplemente es como para que sea un informe de subiéndoles qué porcentaje al empleado, cómo quedaría. Entonces acá marcamos la selección si es por empleado, si es por centro de costos, por sección, por turno, por oficio. Acá le decimos que si todos o que sea por rango desde hasta. Y acá las opciones de incremento o cuál va a ser el valor hora o el porcentaje. Este cajón es de porcentaje, no es de valor. ¿Qué es que yo le quiero subir 100.000 pesos al empleado? No, este valor como acá lo vemos es de porcentaje. Acá la fecha del cambio salarial, o sea, ¿cuándo quiero yo que me saque o que empiece a el empleado a pagarle ese valor? Acá, si yo le digo que actualiza el empleado, él automáticamente se va a la pestaña de información económica del empleado y le coloca el nuevo valor hora con el cual se va a seguir cancelando. Y o los podemos sacar, como les indiqué, por un informe para primero revisarlo antes de yo decirle que me actualice el empleado. Entonces, este es el aumentos convencionales. Este es cuando el empleador quiere subirles un aumento, un porcentaje a los empleados. Esto lo podemos hacer también para los empleados que manejen en su momento cuando en enero se les suba el salario mínimo legal vigente. Con ese salario mínimo legal vigente también podemos hacer esa información de subirles el porcentaje que sube el gobierno y acá también lo podríamos hacer. Entonces, este es otro proceso que nosotros tenemos de nuestra solución Soflan Pyme del módulo de nómina. Acá después tenemos entonces lo que es el reingreso de empleados. ¿Por qué reingreso de empleados? Porque nosotros en el momento en que ya un empleado tiene un contrato, nosotros no podemos ir y llegar y quitarle la fecha de retiro al empleado y seguirlo así, no. ¿Por qué? Porque nos daña todo lo que son las prestaciones y el prestacional del empleado. Entonces lo que se hace es hacerle un proceso de reingreso, llamar la cédula o el que vamos a ingresar, cambiarle el documento, acá o el código como tal, y luego acá decirle a partir de cuándo
se ingresa a la compañía de nuevo, con qué tipo de contrato. Cuando yo lo doy reingresar, él reingresa al empleado y nos dice que tengamos en cuenta de ir a cambiarle la información del empleado. Si de pronto cambió de PS, si de pronto va a cambiar de administradora de pensión, si de pronto va el valor hora con el cual se va a liquidar, si de pronto cambió de dirección. O sea, ahí él nos sale la alerta de que debemos de ir a corregir todo lo que tiene que ver con el empleado. Por último, entonces terminamos con la corrección de identificadores, que esta corrección de identificadores lo que permite es que si yo tengo un empleado con una cédula incorrecta, yo no puedo ir a cambiarle la cédula y ya no, tengo que ir a hacer el proceso de corrección de identificadores, que lo que hace es llevarme la información de ese empleado al nuevo código que se le esté dando. Y lo podemos hacer por la cédula que tenemos acá, que es la con la que él se registra absolutamente para todo, o con un código que este código es el interno que se tiene dentro de la compañía. Con esto terminamos entonces los procesos que tiene el módulo de nómina. Estos procesos entonces son la consolidación de la compañía, el cálculo de porcentajes de retención en la fuente, el cálculo promedio de salud, el traslado de administradora, aumentos convencionales, reingreso de empleados y la corrección de identificadores. Este es el